gracias a todos los presentes a escucharme. Y también gracias al doctor Aníbal por la invitación. Y es mi honor compartir con ustedes lo que he estudiado y investigado sobre este tema. Hoy les voy a presentar la historia entre Veracruz y la Nao de China. La presentación está compuesta por 5 partes. La primera, una introducción a la Nao de China. La segunda, Filipinas, China y Nueva España. La tercera, artículos asiáticos por Veracruz y México. La cuarta, comerciantes veracruzanos. Y la última parte, la franja y la ruta y Veracruz. Empecemos con la primera parte. ¿Y qué era la Nao de China? Se refiere a los barcos que funcionaban durante 1565 y 1815 entre Manila de las Filipinas y Acapulco de Nueva España. ¿Y cómo empezaron la ruta? Los españoles mandaron a Miguel López de Legazpi para explorar las islas de Especia, y él llegó a las Filipinas en el año 1565 y al año siguiente Andrés de Urdaneta descubrió el tornaviaje de Manila a Acapulco. Así se estableció el anexión entre Filipinas y Nueva España. Sin embargo, los viajes en la Nao de China no fueron fáciles. En los 400 viajes registrados, había 59 naufragios. Podemos ver que en esta tabla, a lo largo de los años del funcionamiento de la Nao de China, la tasa de naufragios iba reduciendo. Y como sabemos que la Nao de China dejaba bastante influencia a los 3 continentes que participaban en este comercio, sobre todo a China, a Nueva España y a España y a Filipinas. Por la parte de China, por ejemplo, creo que la mayor influencia se manifestaba en el uso de la moneda de plata. Antes del comercio de las Filipinas, China no tenía suficiente plata para que fuera una forma de pago. Entonces, antes era como usaba más cobre o billete. Y luego, como llegó a China mucha plata peruana y mexicana, entonces la plata fue adquiriendo una posición importante. Incluso en un tiempo la plata era ilegal, pero después el emperador decidió legalizarlo porque ya era suficiente y también tenía muchas ventajas para todo el sistema de pago de China. Por aquí empecemos la segunda parte. ¿Por qué? Porque los españoles eligieron a las Filipinas como el lugar con quien hacían los comercios, porque podemos ver este mapa. Filipinas está
aquí. Y aquí son las islas de Especia. Antes de que llegaron los españoles a las Filipinas, otros países europeos ya se establecieron aquí en las islas de Especia. Por ejemplo, los portugueses ocuparon las islas Molucas. Entonces, los españoles también en búsqueda de la riqueza y la especia de este lugar viajaban hacia esta zona, pero luego encontraron que en las Filipinas también concurrían productos de muchos países del sudeste de Asia y del este de Asia. Y también ellos vieron el beneficio que podían traerles los comercios con estos países asiáticos. Entonces, de ahí empezó el comercio entre Filipinas y la Nueva España. Sin embargo, cabe mencionar que España también había considerado a China como el posible socio con quien comerciaba, pero en China, en aquel entonces, China tenía un sistema de comercio exterior bastante cerrado, es decir, los emperadores de la dinastía Ming, que era la época correspondiente del inicio de la Nao de China. Los emperadores de Ming no permitían el comercio libre o el comercio privado, sino todo el comercio exterior estaba controlado por los emperadores. Y también China tenía una condición para hacer comercio, que los países tenían que reconocer que China tenía la supremacía sobre ellos. Y durante toda la dinastía Ming hay 65 países que habían comerciado con China y en su mayoría eran países asiáticos y sobre todo Vietnam, Corea, Tailandia y estos países. Entonces, ¿en qué forma comerciaba con los europeos? Después del año 1567, el emperador cambió de política sobre el comercio exterior. Se llama apertura marítima, que permitía la libre salida a los barcos chinos. Y a partir de aquel entonces, la plata del extranjero empezó a llegar a China. Y entre la plata que llegó, en su mayoría son de Rusia, Japón y la Nueva España. Por esta página entremos en la tercera parte, artículos asiáticos por Veracruz y México. De hecho, había una gran variedad de productos asiáticos que habían llegado a toda la América, no solo Nueva España. Y también aquí los productos asiáticos no necesariamente se llamaban productos chinos, pero si cuento en los documentos de la época colonial, si decían productos chinos o esclavos chinos, no necesariamente se refería a los objetos o personas del imperio de China, sino de toda Asia. Y aquí veamos un párrafo de descripción del libro de
pilar con salvo a Aispuro sobre los artículos que llegaron a Nueva España. Por ejemplo, baúles, piezas de porcelana y loza, bordados sobre camas, damasco, seda, botones esmaltados, papel tapiz, canela, loza, peines de carey, pimienta, cera, papel vermellón. Ese es un papel rojo, no sé si conocen, porque yo sí he averiguado para conocer qué es. Pocillos de cobre, platos de metal, estoraque, ruibarbo, abanicos, alcanfor, carey, té, papel dorado y tinta china, pieles cebellinas, cobre, resina, clavo, etc. Podemos hacer una clasificación a estos artículos. Por ejemplo, la ropa sí ocupaba la mayor parte de las importaciones asiáticas, sobre todo la seda, y también muchos elementos de la cocina y medicina. Por ejemplo, ruibarbo es un elemento de la medicina tradicional china. Y también mis directores de tesis me han dicho que en Jalapa también hay esta planta. No tengo más información sobre si son de la misma especie, pero sí es interesante este intercambio de plantas. Nuez moscada también es un elemento de la medicina china. Y también otro tipo de artículos que son que también ocupaban una mayor parte son los adornos. Cabe señalar que estas cosas tal vez eran de consumo para los grupos, o sea, clase alta. Y también artículos de uso diario, el baúl, por ejemplo. Y de aquí entramos en la cuarta parte, que también es la parte más importante de mi investigación sobre este tema, que sabemos que hay comerciantes en todo el continente americano y también en la Nueva España, pero casi es muy poco estudiado el tema de los comerciantes veracruzanos que estaban involucrados en este comercio de la nao de China. Entonces, yo encontré información en los archivos notariales de Jalapa y de Orizaba, que estos archivos me dieron bastante información. Y aquí hice una tabla sobre los comerciantes que tenían que ver con el comercio de la nao de China. No son todos los comerciantes, pero hice la lista según, por ejemplo, el monto de transacciones. Hay comerciantes que invertían mucho, bastante, como Juan de Tejada, José de la Calle. Las transacciones varían de 200 a 8,000 pesos. Podemos imaginar que 8,000 pesos de aquel entonces era, o sea, valía mucho, no es 8,000 pesos de hoy. Y también los comerciantes de Orizaba, y algunos tienen su tienda y algunos, por ejemplo, aquí hay más comerciantes que tienen su tienda, tiene tienda. Oh, y también hay
comerciantes que formalizaron una compañía sobre una tienda que vendía artículos de China. Y estas dos tablas son una parte de los comerciantes que ubiqué en los archivos notariales. Y podemos también clasificarlos según lo que hacían. Primero, los que vendían mercancías asiáticas en sus tiendas. Por ejemplo, el día 15 de junio de 1655, Agustín Massin, vecino de Orizaba, manifestó 100 pesos de jabón, azúcar y unas piececillas de China para vender en su tienda y pagar la alcabala. Es un tipo de impuesto para los artículos. Y el segundo grupo, los que tenían contactos con las Filipinas. Por ejemplo, don Juan Manuel de Arrieta Pérez, del Comercio de España y residente en el pueblo de Jalapa, próximo a realizar viaje a las Islas Filipinas. Es decir, los vecinos que estaban en Jalapa, aunque estaban lejos del puerto de Acapulco, por donde salían las naos de China, pero el comercio de la nao de China tenía bastante influencia a los vecinos novohispanos. Y también aquí el tercer grupo, los que consumían mercancías. En los archivos también vimos que hay registros sobre los dotes o también testamentos en que decían que tal persona heredaba ese artículo de China de su padre, de su suegro, y alguien regalaba un rosario de oro de China a su sobrina. Y otro ejemplo de los que consumían mercancías asiáticas, por ejemplo, el vecino de Jalapa recibió de sus suegros seda, lienzos de Castilla y de la tierra y de China. Aquí veamos la relación entre la franja y la ruta y Veracruz, que tiene mucho sentido en la actualidad y quizás no han escuchado qué es la franja y la ruta. Es una iniciativa propuesta por el presidente de China, el presidente Xi, en 2013. Y la franja se refiere a la franja económica de la ruta de la seda. Es este. De hecho, la franja es la ruta de la seda, la ruta terrestre de la seda. Y la ruta es la ruta marítima de la seda del siglo XXI. Se refiere a la ruta marítima de la seda. Y veamos el origen de la franja y de la ruta. La franja económica de la ruta de la seda, es decir, la ruta terrestre de la seda, se originó de la antigua ruta de la seda. La ruta de la seda comenzó durante la dinastía Han, que era época antes del 207 antes del Cristo a 220 después del Cristo, y tuvo su mayor auge en la época del Imperio Mongol. La época del Imperio Mongol correspondía a la dinastía antes de la dinastía Ming que hemos mencionado. Aquí están las
antiguas rutas de la seda y principalmente eran de China a Rusia, pasando por Medio Oriente. Y aunque en esta imagen no están marcadas, de hecho, también pudieron llegar a Europa, por ejemplo, Italia. Veamos la siguiente imagen. Es la antigua ruta de la seda. Cabe aclarar que las antiguas rutas de la seda no siempre eran fijas, o sea, siempre cambiaban según las diferentes dinastías. Por ejemplo, en esta ruta de la seda llegaban los chinos a Kazajstán, Uzbekistán, Rusia, Turquía, Grecia e Italia. Y veamos qué es la ruta en la iniciativa La Franja y la Ruta. La ruta se refiere a la ruta marítima de la seda. Los chinos llegaron al sudeste de Asia y también llegaron a Medio Oriente e incluso a las costas del este de África. Entonces, sí, ¿qué relación tiene la iniciativa de la Franja y la Ruta con Veracruz y con México? Nuestro presidente Xi planteó que América Latina es la extensión natural de la Franja y la Ruta. Pero, sin embargo, hay algunos como académicos dudaron de esta propuesta, pero a través de lo que hemos platicado, sí podemos decir que América Latina sí es la extensión natural de la Franja y la Ruta. ¿Por qué? Porque el viaje de China a Filipinas y a México es una ruta marítima de la seda también. Y primero los artículos de seda ocupaban la mayor parte de las cargas en la nao de China. Y además, este comercio de la nao de China es un comercio global. ¿Por qué global? Primero, en Asia, diferentes países asiáticos llevaron sus productos a las Filipinas. Y de ahí, la nao de China llevaba a la Nueva España. Hay que decir que la Nueva España no es el fin de los productos asiáticos en este comercio, porque los artículos también se circulaban en toda América, pasando a Venezuela y luego a Perú, a la Sudamérica. Y además, ¿qué papel Veracruz jugaba en este comercio de la nao de China? Todos los, casi en todos los artículos sobre el papel de Veracruz en el comercio exterior del virreinato de la Nueva España en la época colonial, se fijaban en el sistema de flotas españolas, es decir, el sistema de comercio que conectaba a Cádiz o Sevilla de España con Veracruz. Sin embargo, Veracruz también era un punto de distribución de mercancías asiáticas. A través de Veracruz, los productos que llegaron a Nueva España también otra vez se reexportaban a España, a Europa, porque existía ese momento en que
los artículos asiáticos eran demasiado en la Nueva España y tenían que reexportar para facilitar, o sea, para ganar más beneficio los comerciantes. En ese sentido, Veracruz es el punto que conecta a Asia y a América y a España, a Europa. Entonces, en este sentido, ese comercio de la norte de China era un comercio que conectaba a 3 continentes. Entonces, es decir, la Nueva España, incluido Veracruz, ya participaba en el comercio con China hace 500 años. Podemos pensar más, reflexionar en el intercambio próspero en la época colonial y vemos ahora qué podemos hacer para mejorar nuestro contacto, nuestro intercambio bilateral. Entonces, ¿qué es la franja y la ruta? Si es necesario participar en esta iniciativa, primero veamos qué plantea la iniciativa de la franja y la ruta. Hay 5 líneas principales para construir, para llevar a cabo los proyectos planteados por la franja y la ruta, que son la coordinación de las políticas, la conectividad de las instalaciones, la eliminación de trabas al comercio, la integración financiera, el intercambio de personas. Hasta ahora, hasta julio de 2019, 136 países y 30 organizaciones internacionales habían firmado documentos de cooperación con China y en América Latina 19 países. Sin embargo, eran los que han firmado el convenio de cooperación con China, los países latinoamericanos. Sí nos falta México. Y veamos los logros que han obtenido la franja y la ruta por las cooperaciones entre China y los países participantes. Primero, en el aspecto de los ferrocarriles, el ferrocarril China y Laos. Laos es un país asiático. El ferrocarril China y Tailandia. El ferrocarril de tren rápido de Indonesia. Cabe señalar que este tren rápido de Indonesia es el primero tren rápido en todo el sudeste de Asia. Y también el ferrocarril de Hungría y Serbia. Este es el sitio de construcción del ferrocarril de Indonesia. Y también los puertos. Puerto de Gwadar, Pakistán, puerto de Sri Lanka, puerto de Piraeus de Grecia y puerto Khalifa de Abu Dhabi. Y en el aspecto de aviación también ya establecieron bastantes cooperaciones. El aeropuerto internacional de Belana, Maldivas, el aeropuerto nuevo de Argelia. Podemos ver esta pista de aeropuerto de Maldivas en septiembre 2018. Y otros proyectos como
proyecto de energía eólica de Loma Blanca, de Argentina. Sobre la energía eólica, esta imagen me recuerda a la energía solar, porque también leí como en México no nos falta la energía solar, solo que no hemos aprovechado bien. Y dicen que México es el país cuyo recurso de energía solar es muy, muy bueno. Y tal vez en ese sentido, en este aspecto, puedan desarrollar proyectos para también hacer contribución al medio ambiente, para usar menos energía, recursos que no se pueden reciclar. Sí, por ejemplo, Parque Industrial Fotovoltaico Benban de Egipto. Y este proyecto también yo creo que es muy bueno para otros países. ¿Qué posibilidades hay en cuanto a la cooperación China-México? Estos son una reflexión mía, una consideración mía, que yo he vivido aquí y yo he visto que les falta al pueblo mexicano y a nuestra economía local. Por ejemplo, parques industriales. Si construimos los parques industriales, pueden traer más oportunidad de empleo y también introducir las tecnologías. Y en las infraestructuras, ferrocarril, aeropuerto, transporte público. Y como la gente que vivimos en Jalapa, sí vimos que aunque la ciudad no era tan grande, el transporte público sí es un área por mejorar. El comercio electrónico, que este aspecto que yo creo que también va a facilitar al pueblo, a la gente, y la economía digital. Por ejemplo, formas de pago digitales, que ahora es una tendencia sustituir los billetes con aplicaciones de pago digital, todo en línea. Y también la seguridad pública, que creo que es un tema común en nuestro mundo latino, que tal vez podemos mejorar la situación, pero todo es por el bien de la sociedad. Y también veo que Veracruz, como en el comercio de la NO de China y en el comercio transatlántico entre España y Nueva España, era un puerto importantísimo y hasta hoy tenemos que como aprovecharlo hasta lo máximo, que o sea, que desempeñe su papel debido y puede ser un centro de logística mundial y también como una puerta al comercio exterior. Entonces, sí, podemos tener más esperanza y más, o sea, más oportunidades sí tenemos, solo que podemos reflexionar más desde el pasado y aprovecharlo para el bien de hoy. Gracias.